Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Señor Jesús, Virgen de la ternura, los santos y ángeles de Dios. Ven, Espíritu Santo, y envía. Hablábamos de la pasión de Jesús, de la verdad, del dolor, de la vida de cada uno, del Cristo hoy, más bien, en la oración de sanación interior, para resolver nuestros problemas. Después de los misterios de dolor, que podemos contemplarlos en el Vía Crucis hoy, sería todo lo que pasa en la humanidad, viene la resurrección. Y en la resurrección, Jesús resucita y se llena de alegría la gente que lo encuentra. Así como en los misterios de gozo, Jesús viene a traer alegría y se llena de alegría María, Isabel y los que va encontrando en el camino. Acá ahora también, después de resucitado, las personas que han quedado depresivas o han quedado tristes van a encontrar la alegría. Así que también es un poco el carisma de sanación y de sanación del corazón, lo que nos va a ir poniendo en el texto de los discípulos de Emaús. Vamos a ir comentándolo y hablando de él para que también podamos trabajarlo en nuestras vidas. Dice el capítulo 24 de Lucas, de San Lucas, el versículo 13 y siguientes. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Nosotros vemos que si salimos a la calle y escuchamos de qué va hablando la gente, y hoy, por ejemplo, hablan de la crisis económica o siempre hay alguna noticia. Antes hablaban de las mismas noticias mucho tiempo. Una noticia la recordaban años, siglos y milenios, como lo que había pasado con Abraham. Hoy las noticias de ayer ya no son hoy noticia. Hace un poco más de 7 años cayeron las Torres Gemelas, después empezó la guerra de Irak, pero ya hay cantidad de noticias que todas esas noticias las dejan atrás. De repente hay una noticia como el corralito, pero después vienen otras noticias y uno se olvida del corralito. Cuando viene la crisis económica, entonces recuerdan un poquito de la crisis del 29, del Rodrigazo, del corralito y de no sé cuántas cosas más. Entonces toda la gente tiene miedo de que va a quedar con problemas. Los que tienen empresa y ahora otra vez vamos a tener problemas con los obreros, no saben dónde meterse. Si tienen créditos o hipotecadas las cosas, pierden las casas, pierden todo. Bueno, toda esta realidad que para muchos va a ser caótica, van a perder todo, o están perdiendo. En Estados Unidos, en Europa, pierden el trabajo, van perdiendo todo. Entonces es bueno también meditar sobre estas realidades que nos toca vivir, y ahí iban hablando, iban caminando y iban hablando de lo que está ocurriendo. Hace unos meses era el problema del campo, que todavía sigue estando el problema del campo, pero así, hoy ¿qué noticias hay? Bueno, ya están las noticias que habla la gente, esto. Entonces no había medios de comunicación, entonces las noticias eran ahí en Jerusalén porque habían matado a un hombre y bueno, el tema que ese hombre era Jesús. En cambio, dice, en el camino, mientras hablaban sobre lo que había ocurrido,
mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pues uno es un caminante en la vida, en el planeta, entonces se acerca a los demás, relaciones interpersonales, y ahí se va hablando de lo que ocurre. A veces le preguntamos, ¿y qué piensas de la crisis económica? ¿O qué piensas de las elecciones de Estados Unidos? ¿Y qué piensas sobre la Argentina? Pues va uno a un país, por ejemplo, yo estuve en España y entonces te preguntan, ¿y cómo está? ¿Y cómo ven ahora a China? ¿O cómo ven a Rusia, que se metió en Georgia? Entonces allá, de repente las noticias eran más de aquel lado. Entonces, ¿por qué Rusia es amenazada por el Mercosur, pero no hace caso ninguno y se mete en Georgia ahí a matar gente como Estados Unidos se metió a Irak? Y porque quiere estar ahí cerca del paso del petróleo para hacer como Estados Unidos, adueñarse del petróleo y vender petróleo. Bueno, ya está. Entonces tiene todo ese lío ahí. Entonces primero le dan sanciones, después como no hace caso, Rusia le dice, bueno, hay de estos cohetes o estos armas que están apuntando a los barcos de la OTAN y no tiene miedo ninguno y le da para adelante a la guerra como hizo Estados Unidos. Entonces ya está. Cada uno hace lo que quiera en el planeta, pues son las noticias. Noticias del mundo, noticias de las zonas, distintas zonas del planeta, acá sería de la Argentina o de Buenos Aires, de la capital, el tema de la droga, todo este tema del cartel de México, todos estos hombres violentos que matan gente, pues fíjense, ¿no? Todo este tema. Entonces la gente se lo pasa comentando esto. ¿Qué discutían mientras iban de camino? Pero algo impedía que sus ojos vieran a Jesús. Jesús estaba caminando con ellos. Ahora, fíjense la manera de ver diferente en el mundo de hoy, también los medios de comunicación. Se informa el gobierno o se informa lo que está en contra del gobierno. Si uno lee el Clarín y lee La Nación, de repente es diferente. Si escucha una emisora u otra, también. O si pone un canal u otro, también. Si en la guerra de Irak ponen el canal de Estados Unidos o ponen el de la cadena árabe de televisión, es totalmente distinto. Entonces uno dice, ¿cuál es la verdad? Es difícil encontrar la verdad. Entonces cada uno está en su mundo, piensa que lo que le dicen es la verdad y aunque le digan lo contrario, él sigue ahí en su mundo. ¿Verdad? Fíjense, el tener una conciencia crítica y buscar la verdad hasta encontrarla. ¿Qué es lo que pasa realmente en Irak? ¿O qué es lo que pasa realmente en Estados Unidos? ¿O qué es lo que pasa realmente acá en Argentina? ¿O qué es lo que pasa realmente en tu casa? En tu vida, en tu familia. Pues sabemos de todo menos de nosotros. Pues cómo trabajar ahí en nuestra casa, en nuestra familia, en mi vida. ¿Qué es lo que pasa en mi vida? Esto estaban muy ocupados, ¿ve? En lo que pasaba en el mundo, pero no trabajaban adentro de ellos. El tema es que se van a deprimir. Fíjense que dice acá, algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Quiere decir que está uno tan metido en lo que piensa, en lo que dice, en lo que está, que no se da cuenta de quién está a su lado. Esto pasa mucho, a veces el hombre está muy metido en el trabajo y no se da cuenta de que cuando llega a la casa está la mujer, están los hijos y están todos los demás. O a veces le pasa a la mujer. Pero es bueno ir viendo todo este camino de relaciones interpersonales. En las relaciones interpersonales es muy fácil que nosotros quedemos confundidos. Una cosa es lo que dice el otro, otra cosa es lo que quiere decir. Otra cosa es lo que yo quiero escuchar. Otra cosa es lo que le hago decir. Vean la variedad de cosas que hay en las relaciones interpersonales y a veces por una cosa que entendió uno mal ya se arma problema, ya queda la persona triste. Es bueno esto, cuando hay algo así, confrontarlo con la persona y decirle a la persona, ¿es esto lo que yo entendí? ¿Qué quisiste decir? Cuando uno blanquea la situación, se va el problema. Cuando uno no blanquea la situación, uno queda triste, angustiado y enredado. Es muy bueno esto que lo tengamos en cuenta,
Algo impedía que sus ojos lo reconocieran, y les dijo: ¿qué comentan por el camino? Ellos se detuvieron con un semblante triste. La persona angustiada, la persona que va en su mundo, anda triste, angustiada. Con qué facilidad nos angustiamos, nos entristecemos. Y estaban desanimados. El triste está desanimado. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. Él sabe todo, pero pregunta: ¿qué cosa? Fíjense que para el terapeuta es muy importante escuchar con todo el corazón. Cuando está el ministerio de la escucha, hay que estar muy atento a lo que dice, pero más todavía a cómo lo dice. En ese cómo lo dice, si de repente le estás diciendo algo y empieza a llorar, o le cambia la cara, es que tienes en elaborar algún problema de eso que estás hablando. Jesús está haciendo terapia. Jesús sabe todo. ¿Qué cosa? Fíjense que Él sabe todo, es Dios. Sin embargo, a Jesús le interesa, para ayudar al otro, saber lo que el otro piensa, saber lo que el otro escuchó, saber lo que el otro dice. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno. Fue un profeta poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo, y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Hay una realidad: fue crucificado como un maldito. Es una realidad. Nosotros teníamos un plan para Jesús, y es que liberara a Israel. Fíjense, tenían el mismo plan que Dios, pero no es el plan como Dios quería. Dios quería que partiese muriendo como un maldito. Estos no. Querían que partiese de una manera que lo aplaudan todos. Pues fíjense, porque si uno analiza la liberación de Israel, Jesús viene a traerla, y la trae, y la hace. Porque si uno ve lo que dicen, es verdad. Esperábamos que fuese Él quien liberara a Israel, es verdad que lo liberó. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. En verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él estaba vivo. Entonces están narrando, estos hombres han escuchado noticias de que ha resucitado, pero no es fácil creer en esto. Sería el primero que resucita después de muerto, para ellos, aunque ya antiguamente, en el Antiguo Testamento hay algunos, el profeta Eliseo resucita a una persona, hay varios que resucitan, los profetas. Y si algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces primero le saca toda la mugre que hay adentro, le saca toda la basura que hay adentro. Primero Jesús, el terapeuta, el gran terapeuta, le dice: cuéntenme qué cosa. Entonces le va diciendo. Entonces es muy importante esta manera de hablar de Jesús desanimados. Cuando hablamos de Jesús así, no nos cree nadie, se van todos. Y una vez que les saca toda esa manera de pensar de ellos, que esa manera de pensar, sentir, pensar y actuar un pueblo es la cultura. Pero a veces la misma cultura te lleva a pensar sobre las distintas cosas. En este momento nosotros vemos la cantidad de mentiras que hay en la política, por ejemplo. Es muy difícil creer en la política o en los políticos. Entonces uno ve la cultura, la manera de pensar, preguntas al pueblo, hacen las estadísticas, hacen todo. Entonces, ¿cómo confiar en los políticos que nos dirigen? Es muy difícil si no crees en ellos. Y cuando van las votaciones parece que te prometen el oro y el moro, y te prometen unos planes maravillosos, y le dan de comer a un montón de pobres ese día anterior o unos días antes.
y después se olvidan de ellos hasta que vuelven otra vez las elecciones. Entonces, esta realidad es una realidad fuerte que a toda la gente lo confronta. ¿Ve? Entonces uno dice elecciones para votos nada más, y después una vez que suben arriba nada más pensar en los votos. ¿Ve? Hay naciones donde cuando eligen piensan en construir empresas, en ayudar al campo, ayudar a la gente y no sacarle la vida, no sacarle la sangre con todo el trabajo que llevan para que unos poquitos vivan bien y la mayoría vivan amargados. Otra vez leía un poquito de Gandhi, escuchaba o veía la televisión. Hay un video que es muy lindo, un CD que trae la vida de Gandhi, y ahí Gandhi, como tiene esa confrontación fuerte con los ingleses, ya ha estado en Sudáfrica y en ese momento está en India para liberar a sus hermanos de la esclavitud. Entonces le dice, ¿y cómo no van a estar? Le dice uno de los jefes a otro, ¿y cómo no van a estar muriéndose de hambre y amargados y uniéndose para la no violencia activa? ¿Y cómo no van a estar así si hace poquito le aumentaste el impuesto para llevar adelante el capricho de salir de casa y divertirte más y mejor? ¿Ven? Entonces vemos cómo Gandhi va a tener esta sabiduría, es una sabiduría que le da el Espíritu Santo para tener claridad de lo que está pasando y cómo ir atacando el mal del país. Si nosotros preferimos un gobierno propio y no un gobierno de extraños, y ellos le dicen, pero no somos extraños, somos de Inglaterra. Inglaterra es dueña de India. Dice, India quiere tener sus jefes, no quiere ingleses en el poder de India. Aunque sean los peores y sean peores que ustedes, nosotros queremos los nuestros. Entonces fíjense cómo Gandhi va avanzando, ¿no? En un camino de liberación. Primero él experimenta la liberación, como Moisés. Entonces camina hacia la liberación. Esto es lo que hace Jesús. Primero le ayuda a estos discípulos a liberarse. Después a través de ellos libera a otros. Eso es un camino de liberación. ¿Y cómo libera? Y dice la no cooperación. No violencia es no matar a nadie, no usar armas, pero no quedarse quieto. Es amar, hacer el bien, dar dignidad a las personas. ¿Y cómo lo hace? Bueno, nuestra pobreza viene porque estamos comprándole ropa a los ingleses. Entonces, ¿qué hace? Todos los que tengan ropa de Inglaterra la vamos a quemar, los que quieran. Entonces queman la ropa de Inglaterra y hacen su propia ropa. Entonces es una manera de no cooperar con la ropa inglesa, ¿ve? Y empezar a producir ropa para ellos. Y 100.000 ingleses no pueden manejar a 320 millones que tenía India en ese momento. Ahora tiene 1.000 millones. Y como se separó de Pakistán, con Pakistán mucho más. ¿Y qué otra manera? La sal, nos la dan, la tenemos que comprar. La tenemos gratis en el mar, vamos a hacerla gratis. Entonces, no cooperación. Entonces un día dice, bueno, si India separa también todo el poder de Inglaterra en India, entonces paran todo, nadie va a trabajar. Entonces no cooperar con leyes injustas. ¿Cómo este hombre, Gandhi, puede hacer un camino así, tan lindo de liberación? Y tan lindo para darle dignidad a India, a los que viven ahí. Es un camino difícil, ¿ve? ¿Y cómo seguir amigos con Inglaterra? ¿Ve? Es un camino, la no violencia activa y la no cooperación es un camino lindo de no colaborar con la ley del aborto. ¿Ve? Hay leyes injustas, la eutanasia. ¿Ve? Hay leyes que van contra la vida, contra el amor. En este mundo que nos toca vivir, entonces cómo ir trabajando de esta manera. Entonces fíjense, sacar todo lo malo. Entonces aquí vemos, primero le saca todo lo malo, todo lo que hay adentro, y después le da la verdad.
Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Vemos que hay un camino en la escritura, que es un camino de amor, donde la persona no tiene miedo y empieza a hablar de la verdad, diciendo la verdad. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces vemos acá el momento del encuentro personal con el Cristo vivo. Se le abrieron los ojos a los discípulos, comprendieron la verdad, experimentaron el amor infinito de Dios, lo reconocieron, pero Él, una vez que lo reconocen, desaparece. Este texto maravilloso para ver cómo desaparece la depresión. Una vez que ya Dios hizo su trabajo dentro de ti, una vez que te saca la tristeza, que te saca la mentira, que te saca la angustia de no aceptar la realidad de la misión de Jesús, que vino a hacer el bien, pero no como planificaban los seres humanos, sino como el Padre Dios había planificado. Y acá se le va la tristeza, se llenan de alegría, y dice que salieron hacia Jerusalén de noche. Venían de día con miedo y se van de noche sin miedo. Tenían miedo a que los matasen. Vemos cómo se transforma todo el ser humano adentro, y que lo que era negativo, ahora toda esa energía la utilizan para lo positivo. Esto es lo que ocurre en la depresión. Si ustedes ven ahí los obstáculos para amar, todos están acá. Primero, los miedos. Estos hombres se van porque tienen miedo. Miedo a que los maten. Mataron al jefe, mataron a Jesús, ahora nos van a matar a todos. Todos tenemos miedo. Cuando no amamos tenemos miedo. En el amor no hay temor. Entonces los miedos se le van en este encuentro personal con el Cristo vivo. También se sienten culpables de haber pertenecido a un grupo donde los han engañado. Se sienten engañados. Este hombre vino a decir que iba a liberar a Israel y ahora nos ha engañado. Fíjense todo esto que ocurre adentro de nosotros, ¿no? Porque la depresión suele haber siempre: no puede ser que me pase a mí. Estos hombres dicen: no puede ser que nos pase a nosotros. Después se enojan con los jefes, se enojan con Jesús porque quedaron frustrados con todo ese camino, con los jefes porque lo mataron. Entonces el enojo, después el regateo. ¿Ves? Si hubiésemos dicho, si hubiésemos hecho, si no lo hubiésemos seguido, todo eso que ocurre dentro de nosotros. Luego el enojo con ellos mismos. ¿Por qué no nos dimos cuenta antes? Y entonces después pasan a enojarse con nosotros. Eso es la depresión. Acá son 2 o 3 días. Cuando es corto plazo es una depresión que se llama normal. Cuando son años, entonces es una depresión patológica, una neurosis grave. Cuando son años que pasas odiando al otro, odiándote a ti, odiando al otro, odiándote a ti, y el regateo, entonces hay años. A veces se hacen bandos unos contra otros en todo este camino. Cuando uno acepta la realidad, ahí te sanas de la depresión. Yo estaba dando allá la unción y hablaba así con cada uno, un poquito le preguntaba, y mucha gente depresiva, está de moda. Todo el planeta tiene gente depresiva. Mucha gente depresiva. Y es bueno salir de esta depresión que tenemos. Entonces la depresión, fíjese, sale uno cuando acepta la realidad tal como es. ¿Qué pasó con los discípulos? Una vez que Jesús les abrió los ojos, aceptaron la realidad. Dejaron de enojarse con los demás, se ocuparon de ellos, experimentaron la alegría interior, que Jesús había resucitado, que estaba vivo, que ese era el plan de Dios. Aceptaron el plan de Dios, aceptaron que Jesús muriese como un maldito en una cruz y que ahora está resucitado y vive.
aceptaron la pasión y la resurrección. Esto a veces cuesta mucho, aceptar que el otro esté ahí, en el dolor, cuesta mucho. Ahora pedíamos por una señora, quizás está acá, Mirta, que el marido se fue, quedó con los hijos adolescentes y sin trabajo y no encuentra trabajo, pedíamos para que encuentre trabajo. Entonces la depresión, no acepta que tu marido se fue, acepta que quedaste así, empezá a buscar trabajo, tus hijos también, hasta que todos juntos salgan a flote. Fíjense lo difícil que es, de repente el marido se va, no deja paradero, no ayuda para la crianza de los chicos, todavía son menores de edad, aunque son adolescentes. Fíjense la cantidad de cosas que ocurren en el ser humano, y de un momento a otro la mujer, que de repente han quedado los dos de acuerdo para que la mujer quede cuidando a los hijos y educándolos bien y él trabajar, él ahora se va, la deja en banda, ahora que lleva cantidad de años quizá nunca trabajó fuera, o trabajó en el noviazgo, o antes cuando era soltera, y ahora tiene que salir a enfrentarse con todo este problema afuera. Esto que antes no ocurría, porque la mayoría de las familias se unían para toda la vida, ahora es muy frecuente. Siempre recuerdo a aquella mujer que justamente se separó y como el marido le había sido infiel, ella fue infiel también. Dice, me voy a vengar. Entonces el marido se enteró y la echó. Y entonces tenía que vivir con un hombre, y con el marido tenía todo, hasta mucama. Y donde tenía que vivir ahora, tenía que hacer todo en la casa, y como no sabía tenía que aprender, y vivía amargada. Fíjense lo difícil que en el mundo que nos toca vivir, ¿no? Y lo bueno que es aprender de todo, pero aprender de todo en un mundo donde la gente se especializa para saber de una cosa. Se especializa el doctor para saber del corazón, otro del riñón, otro de los ojos, otro de la dentadura. Se especializa por ejemplo, el abogado, unos van a trabajar unos casos, otros, unos para reconciliación, otros están en las cosas más pesadas. Vean la variedad de abogados que hay. Lo mismo pasa con los artistas. La variedad de profesiones que hay también. Los ingenieros, los arquitectos, unos en una cosa, otros en otra. En medio de todo eso, después llega un momento en que la persona queda sola y tiene que arreglárselas en la casa. Así que es bueno también meditar sobre esto. Una vez que sale a flote, que tiene este encuentro personal con el Cristo vivo, dice que se van caminando hacia Jerusalén, ya se van con alegría, y van a hablar de Jesús con alegría. Cuando uno va así convencido, convence. Cuando uno va desanimado, desanima. Quizá esto es lo que nos ha pasado en la iglesia. Hemos sido desanimados y desanimamos a la gente. Ahora, si vamos alegres y vamos convencidos y convencemos a la gente empieza a vivir el reino de Dios, empieza a vivir como el cielo en la tierra. Esto es lo que es la resurrección. Y para que esto se dé, viene la promesa del Padre. Entonces, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí empieza ya el primer capítulo, donde los apóstoles reciben la promesa del Padre. Una vez que Jesús asciende al cielo, se reúnen en el cenáculo, y estando ahí en el cenáculo, ahí en oración, van a recibir el Espíritu Santo. Es el capítulo primero de los Hechos, en el versículo 12 y siguiente. Los apóstoles regresaron entonces al Monte de los Olivos, a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala alta donde solían reunirse. Entonces nombra a los apóstoles, dice que ahí se dedicaban a la oración. Estaban íntimamente unidos. Fíjense diríamos la alegría de los padres cuando ven que la familia permanece unida hasta el final de sus vidas, y la tristeza de los padres cuando todo se divide, cuando los hijos no quieren hablar con ellos. Vean la alegría de los padres, ¿ven? Cuando hay unidad. Bueno, esto que
es muy difícil conseguir en el mundo de hoy familia unida. La iglesia primitiva, las comunidades de base o las casas de oración o los grupos de oración viven dedicándose a la oración en compañía de algunas mujeres. Aquí María, la Madre de Jesús, y sus hermanos se dedicaban a la oración. Después, cuando le van dando forma, además de eso van a tener la Eucaristía, centro y culmen de la vida espiritual, y además de la Eucaristía van a tener también el orar unos por otros, la fraternidad. La fraternidad es como la toma de conciencia de que el otro es mi hermano, que yo pertenezco al otro. Cuando salimos de la depresión y miramos desde Dios, empezamos a ver a cada ser humano como hermano. Pues dice acá, íntimamente unidos. Hasta ahí se peleaban unos apóstoles con otros. Hasta ahí cada uno quería ser el primero. Ahora aceptan a Pedro como jefe. Entonces hay ahí 4 cosas que son muy importantes para hacer la lectio divina. Y dice que se reunían para leer la palabra, para hacer la lectio divina, para la enseñanza. El carisma de enseñanza es que vivimos la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios, la meditamos y la vivimos. Entonces, dedicarnos a la oración. La oración es, ayer hablábamos en una de las conferencias, el diálogo amoroso con quien sabemos que nos ama, la oración mental. Y esa oración es experimentar que Dios nos ama y con ese amor amarlo a Dios. Dios te da la solución a los problemas, tú le cuentas los problemas. Y ahí, en ese discernimiento, en ese carisma de discernimiento, encontrar la voluntad de Dios, con la fuerza de Dios la llevas a cabo. Y en todo lo que haces, como vas en Dios, tienes la protección. Eso dice el Salmo 126. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Quiere decir que si construimos en Dios, en la casa o lo que hacemos, o todo lo que vayamos realizando, la familia, la comunidad, todo construido en Dios, poniendo a Dios en el centro, tiene larga vida. Cuando construimos sin Dios, sin amor, tiene corta vida. Todo se divide, todo se rompe. Es lo que le pasa a Jesús también en el camino. En un momento determinado se le fueron la mitad de los hermanos. Otra vez se le fueron otros cuantos, y así. No es fácil vivir en comunidad. Entonces, esto que ocurre en las familias, en las comunidades, si uno analiza, es por la falta de oración. Jesús nos da a decir cuál es el camino para tener comunidades unidas o familias unidas. Entonces lo pone íntimamente unidos, es decir, la comunidad, la fraternidad. A través de la oración cada uno ve en el otro a Dios. Cuando falta la oración, cada uno ve en el otro un enemigo. Ustedes verán cantidad de personas que piensan que las persiguen, están como obsesionadas porque le han robado, piensa que ya cualquiera que viene detrás de ellos le va a robar, y miran para atrás continuamente, pues tiene miedo, van como obsesionados. A veces dentro de la familia uno le hizo daño a otro, después se unieron en bandos unos contra otros, y el que queda solo como chivo expiatorio piensa continuamente que le van a hacer mal. Hay mucha gente amargada de esta manera, mucha gente obsesionada, depresiva, ansiosa. Cada vez son más los solos que viven en las megápolis, en las grandes ciudades. Y la soledad, cuando es una soledad desde Dios, hace bien. Pero una soledad que no es desde Dios, te lleva a vivir angustiado, te lleva a vivir amargado. Por eso le llaman soledad profunda, vea la que es en Dios, y soledad cuando esa soledad es amargada, ¿ven? Cuando no es desde Dios, es una soledad que te lleva a la tristeza, a la amargura. Cuando los hombres y las mujeres empiezan a vivir en esta forma de vivir la comunidad, viven también en fecundidad. Una de las etapas de Erickson, la 7ª etapa, de los 35 a los 65 años, nos habla de la generatividad o de la fecundidad, y nos habla precisamente de esto, cómo las personas con generatividad se preocupan por establecer y guiar
a las nuevas generaciones. En el mundo de hoy vemos que estas personas brillan por su ausencia. Hay algunas, pero a veces los adolescentes buscan o los jóvenes buscan. Y últimamente, y también con sorpresa, me he encontrado a veces novios o a veces ya sea ellas o ellos, adolescentes, que buscan consejos buenos para poder llevar el noviazgo o para vivir la adolescencia. En medio de toda la crisis, de toda la cantidad de adolescentes que caminan en alcohol, en droga, en vicio, en el mal, hay adolescentes que quieren ser personas buenas y buscan quien los ayude. Generalmente los mandan al psicólogo, a veces el papá, la mamá, pero lo normal es que hubiese personas con el carisma de la escucha para que escuchándolo los acompañen y los ayuden a ser hombres y mujeres de bien. Para el desarrollo de la generatividad o fecundidad no basta tener hijos propios, ya que se los puede tener, pero ser incapaz de acompañarlos hasta que sean personas de bien. Vemos que hay personas, mamás, por ejemplo, que tienen hijos, pero no los crían bien. Siempre recuerdo aquel refrán, cría cuervos y te sacarán los ojos. Pero después cuando uno lo ve en la realidad, una mamá, 3 hijos, 2 con droga, con sida, presos, una con droga, juntada, formó su familia, pero uno ve eso, el abandono de la mamá, la falta de fecundidad, de generatividad, lleva a los hijos a vivir dispersos. Mamá y papá separados, papá ausente totalmente, que es lo que pasa en muchas familias, está llevando a muchos adolescentes y jóvenes a tener esto que estamos hablando de no tener voluntad y de estar por malos caminos. Es bueno meditar sobre esta realidad y ver también el origen del problema para ver de qué manera atacamos este problema serio que tienen los adolescentes. Siempre fue como lo más querido, los adolescentes, los jóvenes. En la Edad Media, los que dirigían las naciones, los reyes, buscaban a los más santos, a los más sabios, a la mejor gente, a los más sanos, para llevar adelante esta tarea de educación de los hijos. Lo mismo los padres de las familias de antes, buscaban los mejores colegios o las mejores personas para ayudar a los hijos hasta que tuviesen valores. Lo mismo las universidades nacieron para eso, para que las personas que estuviesen al servicio, los médicos, los abogados, los ingenieros, fuesen personas con más valores para dar lo mejor a las personas, adolescentes y jóvenes. Dice que los hijos no son indispensables para lograr la generatividad, ya que podemos encontrar personas como Madre Teresa, donde ayudan a cantidad de personas a ser personas de bien. Esto es lo más importante. Cuando una persona ha logrado esto, ya sea una mamá que de repente tiene hijos adolescentes, los amigos de esos hijos adolescentes suelen venir a estar con estos chicos para que la mamá también a ellos les vaya dando valores. Esto lo vemos con frecuencia, es una cosa muy loable. Pero vemos con más frecuencia al otro, que no tienen a dónde acudir, no tienen a quién contarle las cosas, no tienen confianza con nadie, ni confían en sus amigos que los van llevando al vicio. La esterilidad es lo contrario, es lo opuesto a la generatividad o fecundidad. Consiste en una necesidad obsesiva de pseudo-intimidad. Son las personas que viven amargadas, que viven en su mundo, teniendo edad de fecundidad, viven a veces como eternos adolescentes, tanto ellos como ellas. Antes era más el hombre, el eterno adolescente, el hijo pródigo, el que no madura más. En un momento determinado cae en un pozo y de repente ahí busca la interioridad hasta salir a flote. El individuo con fecundidad se interesa por crear un mundo mejor para las generaciones venideras. Se compromete en asuntos que trascienden sus propias necesidades y las de su familia. Se compromete para mejorar el bien común, servir a los demás. Trata de hacer algo que valga la pena. Se interesa en acompañar a los niños y a los adolescentes y jóvenes con altruismo y creatividad. De estas personas necesitaríamos
en los dirigentes sobre todo. La creatividad es la capacidad para vivir de una manera siempre nueva, feliz, alegre. La persona creativa cada día es una oportunidad nueva, no es una persona que está desanimada, que siempre es lo mismo, no, hasta eso cada día, cada instante, es una oportunidad nueva para vivir, para ser feliz, para darse cuenta de todo lo que pasa alrededor, de encontrar el lado bueno, de ayudar al otro a sacar lo mejor que tiene adentro, y lo hace con alegría, con buen humor. Su vida está llena de planes y de ideas que lleva adelante con destreza, dejando huellas profundas que perduran en el tiempo. El individuo estéril es todo lo contrario a esto. Vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta meditación de la resurrección a tener personas fecundas, con creatividad, que hayan salido de la depresión, del desánimo, y se vayan metiendo en ese camino de fecundidad, que convencidas convencen de la alegría, de la paz, del amor, de todo ese camino lindo. La meditación esta, pueden hacerse esas preguntas, análisis de la realidad en tu vida, ya sea de la depresión o de salir de la depresión, y vivir con alegría y hablar de Dios animado y animando, convencido y convenciendo. Análisis doctrinal, ¿qué dice la fe? Hay un camino en Cristo que si lo llevamos y lo vivimos con todo nuestro ser, nos va a llevar a buen término. No hay nada más hermoso que hacer el bien. Jesús nos lo dice, toda su vida es para hacer el bien. Aunque lo maten, sigue haciendo el bien. Jesús ayer, hoy y siempre. La persona que lleva la verdad siempre triunfa. Gandhi dice eso. Todos los seres humanos que han hecho el bien, que han dicho la verdad, que han amado, siempre han triunfado. Dice, en la historia de la humanidad, todos los que hacen el bien, todos los que aman, triunfan. Dice, en la muerte generalmente queda en evidencia el que ha hecho el bien y el que ha hecho el mal. Y lo que ha sembrado, eso cosecha. Beethoven decía, en ese momento de crisis, de depresión tan terrible, que se quería matar, que no puedo matarme ya que tengo dentro de mí el deseo de dejar para las generaciones venideras algo muy grandioso, música hermosa. Y así fue. Y el diagnóstico, si nosotros no tenemos esa vida nueva en el espíritu, tenemos que ir metiéndola. Así que trabajen en estas tres realidades de análisis de la realidad, de lo que vivo, en la depresión y en la vida de Dios de la Pascua, el Cristo de la Pascua, el Cristo resucitado. Análisis doctrinal, he nacido para la alegría, para vivir la Pascua. Y el diagnóstico, si todavía no vivo la Pascua, el Cristo de la Pascua, la comunidad, el sentirme amado y el amar, entonces vivirlo, hacer todo el esfuerzo, desearlo con todo el corazón, desear la unidad. La Iglesia en este momento desea la unidad. Donde hay unidad, ahí está Dios. Y la desea de tal manera que a través del ecumenismo vemos que nos reunimos los hermanos cristianos, evangélicos, cristianos católicos y otros hermanos. Nos reunimos también con los ortodoxos, nos reunimos también con las grandes religiones monoteístas, con los judíos, con los maometanos o con las grandes religiones que también tienen valores y tienen un camino hermoso. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude entonces a experimentar la resurrección. Cristo resucitó para mí, para ti, para que estemos alegres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo
Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Señor Jesús, Virgen de la ternura, santos y ángeles de Dios, ven, Espíritu Santo,